¿Qué tal, amigos de Centro? Presentamos una breve entrevista con el candidato vicepresidencial del Partido Dominicanos por el Cambio, el partido que lleva como candidato a la presidencia a Eduardo Estrella. En este caso, estamos con el candidato vicepresidencial, que es el licenciado Fauntli Garrido, un hombre conocido en las lides de la educación, pero que ha incursionado en la política. Buenos días. Saludos, Gustavo. Gracias por tenerme. Bien. ¿Cuál es su profesión original, licenciado? Yo soy economista, financista. Estudié acá en República Dominicana, en Europa, Estados Unidos y Canadá. Y usted es un hombre que ha estado trabajando en educación. ¿Cuántos años tiene usted trabajando en la parte de educación? Bueno, serían 23 años. 23 años, comenzó muy joven. A los 17 sí arranqué a dar clases. ¿Qué edad tiene usted? 40 años, cumplí en enero. ¿Y qué hace que un hombre exitoso del sector privado y que ha trabajado en la parte de la educación en el sector privado quiera incursionar en la política, que para mucha gente del sector privado que no ha sido político tradicional, se ve la política en nuestro país como algo muy complicado e incluso algunos usan una palabra más dura, algo muy sucio? Ya, bueno, yo siempre he participado en actividades que tengan un roce social. De hecho, por eso estudié economía, porque me interesaban mucho los problemas sociales, me afectan mucho los problemas de equidad, los problemas de falta de oportunidades para la juventud. Por eso siempre he sido asesor del Ministerio de Educación y he tratado de trabajar por la vía del sector en el cual yo pertenezco, tratando de llevar, transformar la realidad en la cual nosotros vivimos. Y obviamente pues al final eso se traduce en una iniciativa política que es mi candidatura. Yo realmente estoy al lado del ingeniero Eduardo Estrella desde el año 2006, asesorándole, trabajando a su lado en todo lo que es su proyecto político, y a principios de este año el Consejo Político Dominicano por el Cambio me eligió a mí como el candidato, o se planteó la posibilidad de que yo fuera el candidato. Realmente la elección fue precisamente horas antes del plazo, que fue el 21 de marzo. ¿Por qué los dominicanos y dominicanas deben votar por la propuesta de Dominicanos por el Cambio? Bueno, en primer lugar porque somos la propuesta que mejor se complementa. Yo creo que cuando tú ves la boleta y ves la candidatura del ingeniero Eduardo Estrella y la mía, tú estás viendo experiencia, tú estás viendo ya integridad, tú estás viendo responsabilidad, tú estás viendo juventud, tú estás viendo dinamismo, tú estás viendo oportunidades. Y tú estás viendo un discurso legítimo y coherente en cuanto a cómo es que se debe manejar el aparato estatal para que haya una transformación genuina de nuestra realidad. Yo creo que los dominicanos tenemos que estar convencidos de que no vamos a definir las elecciones el 20 de mayo, de que al igual como ha sucedido en Francia, el 20 de mayo aquí se va a definir una segunda vuelta, y que ese 50% de la población que hoy en día no quiere a ninguno de los dos candidatos mayoritarios, de los dos partidos grandes que arropan todo el financiamiento y toda la cobertura mediática, de que real y efectivamente hay una tercera opción, hay una vía distinta de tú hacer política, hay una vía distinta de tú llegar, y es por la vía del Partido Dominicano por el Cambio. Algunos temas para que me dé su punto de vista. Corrupción. Corrupción. La corrupción es el resultado de la falta de iniciativa estatal hacia los sectores sociales marginados y hacia la legitimidad de las leyes y hacia el cumplimiento de las leyes. Nosotros tenemos que necesariamente transformar nuestro sistema educativo nacional. Nosotros tenemos que brindarle oportunidades a las personas que hoy en día están marginadas para que puedan reinsertarse al mercado laboral. Cuando tú tienes una República Dominicana donde el 57% del empleo es informal, tú tienes necesariamente el campo abierto para tú tener todas las inequidades que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos que pasar de un estado asistencialista como el que tenemos hoy a un estado que promueva el microempleo, que promueva la microempresa y que promueva la inversión interna y externa hacia la República Dominicana. Cuando el corrupto es un funcionario que no precisamente proviene de los sectores más marginados. Cuando el corrupto es de donde venga, tú tienes que tener independencia del aparato judicial y del aparato criminal que lo persigue. O sea, nosotros no podemos continuar con una Procuraduría General de la República, con una Cámara de Cuentas, con una Contraloría, con una Tesorería que dependan del aparato político. Nosotros tenemos que separar la política de esos estamentos para que el Poder Judicial real y efectivamente pueda trabajar de una manera independiente. Y como dice el ingeniero Eduardo Estrella, el que haya metido la mano, pues sencillamente tenga que cumplir las consecuencias de lo que ha hecho. Pero mientras nosotros tengamos que la Cámara, que esas instituciones dependen de los vaivenes políticos de turno,
sean de los que están o de los que estaban, entonces en definitiva tú no vas a tener una persecución genuina de la corrupción, que es lo que tenemos hoy en día. Educación, el 4% del PIB, ¿y cuál otro aspecto ustedes contemplan? Nosotros fuimos el único partido que la semana pasada en los debates de la Coalición por una Educación Digna presentamos de dónde se van a sacar los recursos y cómo se van a utilizar de manera específica hasta el último de los detalles. Nosotros queremos lograr que la escuela vuelva a ser el centro hegemónico de la actividad comunal, de la actividad de los barrios, de los distritos, de los municipios. Nosotros queremos que todas las actividades que se dan en los barrios y en los municipios se den a partir de la realidad de la escuela. Tenemos que transformar la escuela en centros realmente activos, en centros dinámicos. Tenemos que brindarle a los maestros oportunidades de entrenamiento. Tenemos que evaluar el resultado del proceso educativo docente de una manera efectiva, que no se ha hecho hasta el día de hoy, porque todo está centralizado en las manos del Ministerio de Educación, que siempre lamentablemente obedece a los vaivenes políticos. Nosotros tenemos que sacar la política de la educación y la actividad gremial de la educación. No quiere decir con esto que no pueden tener un gremio los docentes y los técnicos, pero las actividades gremiales no pueden interrumpir el proceso educativo de los niños. Tenemos que volver a respetar eso. Tenemos que crear líderes comunitarios a través de la escuela, no como tenemos hoy en día, donde la escuela es visto como un refugio de huracanes, como un sitio olvidado. Nosotros tenemos que transformarnos para que tener una sociedad donde los alumnos de las pequeñas demarcaciones, de los pequeños pueblos, vayan a una gran escuela y vean allí en esa gran escuela un lugar donde ellos se sientan representados y donde ellos puedan tener aspiraciones legítimas para el futuro, no lo que tenemos hoy en día. El tema de la inseguridad ciudadana, ¿prevención o represión? Yo entiendo que tenemos que tener ambas, pero sobre todo prevención. Nosotros no tenemos, como te dije anteriormente, que pasar de una sociedad asistencialista a una sociedad facilitadora. Cuando tú tienes un Estado, un gobierno que inaugura más celdas que aulas, tú real y efectivamente tienes una pérdida de visión de qué es lo que hay que hacer para tu gobernar. Y cuando tú tienes un Estado que prefiere y se vanagloria de decir que ya pasamos de 500.000 de tarjetas solidaridad a 1 millón de tarjetas solidaridad y que cuando la gente no sabe producir, lo que tú tienes que hacer es darle un bono o un subsidio, tú real y efectivamente has perdido la concepción de qué es lo que se quiere. Nosotros tenemos que transformar a esas personas que están hoy en día en el sistema asistencialista a entes productivos. Nosotros pretendemos crear centros comunales de desarrollo técnico vocacional, uno en cada provincia, y en las provincias grandes como Santo Domingo y el Cibao tenemos que crear por lo menos 2, para que entonces esas poblaciones que hoy en día no tienen oportunidades de empleo porque no tienen capacidades, sean rápidamente transformadas en 6 meses, 3 meses y en 1 año y puedan ser insertadas al sector laboral. La criminalidad, la violencia son el resultado, no son la causa, son el resultado del abandono, son el resultado de la falta de consecución de las políticas estatales. No hay un seguimiento claro a los programas y eso tiene que cambiar. Pero la única manera que va a cambiar es si tú tienes una visión distinta de cuál es el rol del Estado del que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias al licenciado Fauntli Garrido, candidato vicepresidencial del Partido Dominicanos por el Cambio, compañero de boleta del ingeniero Eduardo Estrella.